México nunca estuve en una aceleradora en Techstars. Lo que pasó, Ok. y la verdad es que para mí fue muy interesante cómo lo hizo Techstars, es, después del INADEM, Techstars, yo entro a trabajar a Up Global. Up Global, bueno, no después del INADEM, durante el INADEM porque era consultora y no necesitaba, no era un trabajo fijo. Yo entré a trabajar a una empresa que se llamaba Up Global. La Up Global me encantaba porque era su misión era cambiar el mundo a través de emprendimiento. Yo ya tenía las bases de evaluar proyectos de inversión, me empezó a llamar muchísimo la atención los proyectos de emprendimiento con innovación. Entonces, cuando vi el cambiar el mundo, también fui parte de una organización que se llamaba YESEC en la universidad, que era líderes, cambiar el mundo y todo eso. Entonces como que machó muchas cosas y estaban buscando a un director de finanzas para una oficina de 5 personas, ¿no? Pero estaban buscando a un director de finanzas, como que todo cliqueo era emprendimiento, cambiar el mundo, De finanzas. aquí soy. Ok. De aquí soy. Y, pero Up Global en ese entonces eran los que coordinaban todos los Startup Weekends en el mundo. No sé si estaban como familiarizados con ellos en el momento, Sí. que es mi parte favorita porque era lo que hablo de la semilla del emprendimiento empezaba ahí. O sea, eran esos espacios de poder hablar de creación de ideas y no solo, o sea, realmente sentarte con un equipo, crear un MVP y todo eso. Pero de ahí a la conexión a de que realmente existe una empresa, realmente se crecía una startup de eso, había un espacio. Y luego que fueran capitalizables, que fuera capital de inversión, invertibles, en ellas había todo un mundo arriba. Techstars en ese entonces estaba en un momento de ultra crecimiento. Yo empecé a trabajar con Up Global. Estamos manejando todos los Startup Weekends de Latinoamérica desde la oficina de México. Había una oficina en Estados Unidos, otras era la más grande, unas 30 o 40 personas, una en Londres, una creo que en Asia, no recuerdo bien qué oficina, en Australia teníamos como gente en todas partes y por eso Up Global y yo era Up Latam. Y nos toca ver ese crecimiento de Techstars en el que ellos deciden ver al emprendimiento desde más tempranos. Ellos tenían las startups ligeramente más maduras y querían voltear a ver el mercado, primero latinoamericano, porque estaba creciendo este boom y o sea, empezó a crecer el mercado. Y además querían tener acceso al emprendimiento desde las etapas más tempranas posibles. Entonces, Startup Weekend fue como una perfecta estratégica adquisición que yo 3 meses después de trabajar con Up Global nos adquiere Techstars y así se completa el journey del emprendedor, ¿no? Puedes empezar en un Startup Weekend, teníamos programas in between que te pueden hacer a madurar, puedes aplicar a la aceleradora y ya después pues irte al mundo de levantar capital y crecer por ti misma. Pero todo ese camino fue como, empiezas a ver como esa diferencia que dices, o sea, el estar del lado del INADEM y de la regulación y ver los proyectos y entender la diferencia de madurez que existía en cada uno de ellos. Perdón con mi Spanglish horrible. No te preocupes. Oye, pero algo que mencionas aquí súper interesante es que, y porque tal vez no todos están familiarizados con Techstars, ¿no? A pesar de que es una de las aceleradoras más importantes del mundo y que compite seguramente con YC y con 500 como fuertemente, ¿no? Inclusive más tal vez con YC, ¿no? Pero aún así Techstars no, o sea, con esto que dices de tenían presencia en México, tal vez no tiene tanta presencia de marca como Techstars. Y me gustaría entender por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente sí conoce Startup Weekend, pero no conoce Techstars? Y cómo es que nunca llega a tener esa penetración como sí lo tiene hoy, por ejemplo, YC, dentro de todo la TAM. Creo que fueron muchísimas cosas que hubo en ese momento. Había planes de expansión en todas partes con Techstars. Teníamos un modelo de negocio. Techstars tiene un modelo de negocio en que hubo varias cosas que no funcionaron. Y que la verdad, o sea, cuando Techstars era comparable con Y Combinator, era todavía hace 5 años quizás. Hoy en día no estoy tan segura y digo, tengo mucho tiempo que ya no trabajo para ellos, pero
En ese momento, Techstars tenía la teoría de que el emprendimiento lo podemos encontrar en donde sea, ¿no? Y era una tesis muy en contra de YC. YC es más como somos exclusivos, tienes que venir a San Francisco si quieres que tu startup crezca, y nosotros no. Techstars era, bueno, Boulder, New York, y se empezaron a decir, nosotros preferimos ir a donde están los emprendedores y no traerlos. Ir a donde está la innovación y no traerla a la ciudad, y nosotros vamos a facilitar el network, el apoyo y todo lo que se tenga que hacer con la comunidad que existe. De ahí la adquisición de Startup Weekend, porque esa comunidad ya existían esos players que estaban como levantando el emprendimiento en sus ciudades, y era nada más como darles una herramienta más para que puedan seguir dando resultados de más startups y más empresas. Intentamos, en la adquisición, hubo un cambio de nombre. En lugar de ser Startup Weekend, se cambió a ser Techstars Startup Weekend. Jamás pegó. Y la idea es que la comunidad siempre fue somos una comunidad, somos nosotros, no queremos pertenecer a una entidad privada. Y viera como Techstars ya son dueños de la marca de Startup Weekend, pero cómo podemos capitalizarla sin romper lo que la hacía especial, ¿no? Una comunidad muy cerrada, una comunidad muy comprometida, o sea, con los facilitadores, con la organización de eventos, todos ellos eran voluntarios. Y claro que no querían trabajar gratis, querían seguir haciéndolo por el amor a las comunidades, que fue como la complejidad. Entonces Techstars dijo, Startup Weekend es its own thing, nosotros vamos a apoyarlo lo más que podamos, pero lo dejamos no separado, pero al lado, ¿no? O sea, saben que hay una conexión, pero nunca hubo la conexión directa. Y Techstars nunca logró abrir una aceleradora en Latinoamérica como hizo 500, por nuestro modelo de negocios. El modelo de negocio de Techstars, que siempre fue muy debatido, había aceleradoras en las que nosotros mismos, Techstars mismo invertía su propio dinero de ciudades estratégicas, y había otras que eran la manera más rentable de hacer el crecimiento, que era partnership con corporates, con empresas muy grandes, que también ahí siempre fue la misma situación que con las comunidades. Es como la tesis de Techstars, los valores siempre eran muy founder first, estamos muy cerca, pero ya que tienes un corporate in the equation, te empiezas a preguntar como, bueno, ¿a quién realmente quieres complacer? ¿A tu corporate o a las startups? Y a pesar de que siempre fueron las startups en toda la narrativa que teníamos, el corporate tenía también que estar contento porque era el que estaba poniendo parte del capital para que pudiera seguir operando. Sí, este juego de dos vías que nunca acaba, ¿no? Y que creo que sigue un poco todavía, como a qué le tiras más, a apoyar a startup o a llegar a los números internos del VC, ¿no? Eso, seas aceleradora o VC o quien sea que seas que vas a poner dinero, creo que ese sigue siendo un tema, pero creo que ahorita ya está también esta otra variable de la IA, y lo platicábamos un poquito, Keta, antes de empezar con el programa. ¿Cómo ves ahorita esto que es del lado del VC, esta polaridad a la hora de ver IA o sin IA, cualquier tecnología en donde quieren invertir? ¿Cómo has sentido tú ese cambio que lo has visto desde las entrañas hasta ahorita que ya es un mundo completamente diferente? Pues siento que desde hace muchos años, como te decía antes, siempre hay un trend que va a ser... Para mí hay dos tipos de inversionistas y no me gusta nunca generalizar a un mercado, si decirlo de cierta manera. Siento que mis inversionistas favoritos, por los que yo también nunca me sentí que tuviera la autoridad de llamarme realmente una inversionista, son aquellos que han vivido en carne propia lo que significa emprender, que levantaron fondos, que corrieron gente, que pasaron por una estrategia de mercado, que hicieron todo esto y realmente entienden lo que está viviendo el emprendedor. Entonces, cuando la inversión se pone en la mesa, estás de su lado. Y siento que hay muchísimo más. No estoy diciendo que no hay gente muy inteligente que viene de otros backgrounds, muchísimo más financieros, de private equity, que buscan, como probablemente yo hacía antes, como el retorno de la inversión puramente con los números, sin entender
ciertas cosas y evidentemente los números hablan y es esta parte de que hay casos de éxito de estos trends que se crean de tecnología cada cierto tiempo. Y no estoy diciendo que AI sea un trend específico, es un trend gigante, porque creo que es uno de los más grandes que ha habido en la vida y sí tiene un impacto real. Pero eso es lo que para mí cambia en el VC de la perspectiva de cómo realmente entienden por qué le están apostando a esta tecnología, o le están apostando a los founders, o le están apostando al mercado, o le están apostando a esto. Y apostarle a un trend es poner en segundo plano a los founders y a su capacidad de construir y su capacidad de crecer y lo que realmente estás poniendo tu dinero, porque la tecnología es una parte de, pero como está hoy en día, o sea, va a ser muy muy difícil que te alcancen o que exista como una alternativa. Entonces, siempre es como tener esa perspectiva humana y decir, ok, si hay un trend, si esto es lo que llama la atención, tienes que escuchar al mercado. O sea, no puedes ir contra el mercado y decir, no, yo soy all about the people, y no. O sea, el mercado está diciendo que en este momento tiene que haber elementos de AI, como antes tenía que haber elementos de blockchain, como antes tenía que haber elementos de data y pues sí, para que realmente puedas considerar algo serio, pero ya después que lo ves y que you go deep, tiene que haber algo más que estos trends de tecnología. Ahora, ¿cómo ve el VC hoy en día? Mira, quieren escuchar al mercado y es normal. Y las startups tienen que reaccionar a escuchar al mercado. ¿Cuál es el mercado para una startup que está levantando fondos? Sus VCs. Sus VCs quieren que haya AI. Vamos a construir algo que tenga AI, ¿no? No puedes ir en contra de ello, pero no necesariamente significa que eso es lo que te vaya a hacer ser exitoso.